¿Qué hubiese pasado si Galescopio es si Galescopio? Si Galileo. Entonces, aprovechando estos conceptos, lo primero que dije es un efecto biológico. Pero la naturaleza, o es más, yo lo diría el cosmos, que está compuesto de tantas cosas. La naturaleza es la manera como vemos al cosmos. Lo contrario a lo natural es lo artificial. Lo artificial son las cosas que los seres racionales empiezan a hacer cuando copian cosas que existen en el mundo natural. Las máquinas, las poleas, los engranajes, los resortes, ya existen en la naturaleza. Hemos visto a las plantas, por ejemplo, las trepadoras, la pasionaria que tira ese resorte para agarrarse de algún objeto. Hemos visto, en fin, hay máquinas y poleas en el fondo del mar, porque desconocemos mucho más. Este planeta, el 75% es océanos. Desconocemos mucho de la gran naturaleza que está ahí sumergida. Y hay seres vivientes a temperaturas extremas. Por ejemplo, en unas fosas del Pacífico, cerca de las Marianas, hay volcanes submarinos. Algunos de ellos son los que generan los tsunamis, las tormentas esas tremendas. Esos volcanes representan fuego que está encendido abajo del agua. Se han investigado y se ha llegado a filmar y grabar cuando están en erupción, es impresionante, y está el fuego, ¿no? Le gana al agua en esas profundidades. Después, bueno, a medida que asciende unos cientos de metros, se va apagando y disipando. Pero en esa reacción tremenda que hay ahí en los océanos, se está generando vida. Cada una de esas explosiones submarinas, erupciones, mejor dicho, está generando vidas. Nacen ahí incluso bacterias. ¿Cómo se puede formar vida ahí? Porque el fuego, las moléculas, se empiezan a unir, los ácidos, los minerales, se crean reacciones químicas que es la que trata de imitar y ha imitado siempre el ser humano con sus ciencias. La química y la alquimia, sobre todo, que es una ciencia más respetable todavía, porque ha sabido guardar los secretos celosamente para que no caigan en manos de la gente que no corresponde, que conociese ciertos secretos. Nos consta, quienes estudiamos esto en códices medievales e incluso algunos papiros egipcios, y por qué no ahora que se están descifrando los códices mayas, que un ruso logró descifrar todo lo que significan los jeroglíficos mayas, son sílabas y palabras, esos dibujos de aspecto raro. Bueno, lo que dicen esos códices es que ya conocían los antiguos la constitución de la materia, originada en partículas minúsculas, invisibles, y le llamaban también, cuando tenían una enfermedad, la mayoría de las culturas antiguas en todo el mundo, era cuando uno estaba poseído de espíritus invisibles. Así decían los comanches, los pieles rojas norteamericanos, tiene espíritu invisible que le está haciendo daño. El africano tiene espíritu invisible, invoquemos
tenemos a los orishá. ¿Y quiénes son los orishá? Son los espíritus de los bosques, decían. Los espíritus de los bosques, ¿dónde habitan? En las plantas, que son las que constituyen los bosques. Y ellos nos van a curar. Y ahí empezamos a acercarnos en ese misterio de cómo el hombre busca recuperar en su madre, que es la naturaleza, la sanación. Porque llegó a tener un desequilibrio determinado, fortuito, una herida, en fin, una intoxicación, y empezaban los sabios, los llamados brujos, hechiceros, chamanes, curanderos, como le quieran decir en distintas culturas, sacerdotes también, siempre volcando este plano que estoy enfocando a cómo lo veían los antiguos, ¿no? Tanto el egipcio, el maya, el africano, el aborigen americano, el australiano también. ¿Cómo empezaron a observar los más primitivos? Los que vivían sobre todo rodeados de más plantas, porque hay otras culturas que estaban más alejadas de las plantas, pero después al migrar y recorrer, por ejemplo, las culturas del Extremo Oriente o los árabes que están en los desiertos, hay muy pocas plantas ahí, pero como eran grandes viajeros y mercaderes, tenían la posibilidad de conocer y traer esos conocimientos a sus pueblos de los que eran oriundos, cuando veían cómo se curaban los nativos. Y los nativos empezaron a observar a otros seres inteligentes que coexisten con todos nosotros, a las aves, los mamíferos y los reptiles. Y nos faltaría observar a los peces, pero como están en un medio que nosotros no habitamos, nos estamos perdiendo de conocer alguna cosa. Y también los insectos. Y ahí viene la cosa. Por ejemplo, incluso se ha dado en algún documental de National Geographic, cómo los chimpancés se curan cuando están descompuestos o que se han empachado comiendo demasiado fruta, alguna cosa de ellas, y ellos solo buscan instintivamente la hoja de cierta planta muy específica. Recorren el bosque, y esto lo había observado el nativo africano, que estaba por ahí y empezaba a observar, el hombre que estudia, ¿cómo estudia? Mediante la observación, el que mira. Y siempre ha habido algunos contados, la mayoría no miran, buscaban el sustento, pero había alguno que se dedicaba a eso. Y ese era el que iba a ser el futuro chamán, el curandero de la tribu, el hechicero, porque era el que tomaba nota. Pero tomaba nota acá, porque no utilizaban la escritura. Se transmitía siempre, y todavía sigue siendo útil, les digo, que no hay que desdeñar esto que les voy a decir, la tradición oral. La tradición oral es superior a la escritura todavía. El tema de la escritura aparece cuando empezamos a tener registros de los datos que observamos y los transmitimos para la posteridad o los archivamos. Funciona como un sistema de memoria, pero es una memoria ociosa. Y ahora les voy a decir por qué. La memoria ociosa le llamo yo a aquellos libros que están abarrotados en bibliotecas y ya nadie los está leyendo. Eso es memoria ociosa. En cambio, la memoria activa está siempre circulando y es la que circula con la tradición oral cuando la abuela le decía al nieto, bueno, tenés que tomar tal yuyo, tal otro. ¿Qué? ¿Ahí hay escritura? No, hay tradición oral. La persona que hemos aprendido de niños, las recetas de la abuela, no las tenemos escritas. Están escritas en el corazón. Y ahí es donde el ser humano tiene que recuperar su capacidad superior de hermanarse con la naturaleza y no competir con ella como la civilización y la cultura ha venido y está haciendo hoy día. Compite y supera, y algunos juegan a ser Dios porque crean la máquina de Dios. En Suiza hay una máquina que le llaman la máquina de Dios porque están creando un sol artificial. Entonces uno cuando escucha eso dice, un sol artificial, sí, y tiene más potencia esos neutrones y fotones. Pero Dios mío, si llega a estallar eso, ¿no? Algún bromista aprieta un botón, ¿qué pasa? Bueno, ¿a dónde va a parar eso? Sin embargo, para el común de los mortales, ¿qué rol juega eso? ¿Qué bienestar le va a traer? Estamos todavía con ese gran interrogante. Pero volvamos a rescatar entonces el saber primigenio, el que ha tapado toda la memoria ociosa, y recuperemos la memoria concreta.
Lógico que vale la pena ahora seguir anotando, pero ¿para qué? Para seguir transmitiendo rápido, en el momento, no que quede durmiendo. Que cada uno de nosotros, cuando aprendimos algo, se convierte en un factor multiplicador de lo que aprendió. Como decía algún divino maestro, el que aprendió algo y no lo transmite es como si no supiera nada, es ignorante también. Entonces ahí, teniendo ese concepto, esto nos entusiasma y seguimos para adelante porque vemos los resultados positivos que obtenemos. Cuando la abuela vio que se curó, el nieto se curó, la hija y la familia tuvo el resultado positivo. Vieron, pedía el vino caliente con jugo de naranja y miel y cómo se le paró la tos, el catarro. Respiramos en casa las hojas de eucalipto. Bueno, ¿por qué actúa? Y ahí está, la parte de la magia aparece. El hombre crea el concepto de lo mágico para enmascarar lo que no conoce bien cómo funciona, pero la cuestión es que funciona. Entonces decimos, ¿por qué el eucalipto logra descongestionar algo en la vía respiratoria o el mentol, ¿no? Y claro, cuando estudiamos la química vemos que los componentes que tienen estos elementos de la planta, ya sea de los bonitos o de la hoja, hay unos que se llaman parecido a la esencia de trementina. La trementina está en las resinas de las coníferas, de los árboles, incluso en España estaban las trementinarias, que eran unas gallegas que salían con un frío terrible, arropadas como vestidas de cebolla, con 20 capas de ropa, iban a la montaña porque era la época que más cargaban la resina, los pinos, las trementinarias que llamaban, y con una cuchillita barrían ese jugo blanco, resinoso, color ámbar, pegajoso, en unas latas. Después llevaban a la casa, lo fundían y empezaban a destilarlo. Sacaban a lo último un aceite de color amarillento, casi color oro. Cuando uno lo veía ahí, aceitoso, y con ese perfume lindo, un olor lindo a trementina, no a guarras, sino lo vegetal. Esa sustancia también la contiene la hoja del eucalipto y muchas otras plantas en menor proporción. El alcanfor también tiene muchísimo de eso. Y vemos hasta hoy día que existen productos en las farmacias que tienen que ver en su composición con eso. Por ejemplo, la pomada Big Vaporub, es que es vaselina, pero tiene disuelto todo esto, alcanfor, trementina, resinas, que lo que hacen, cuando uno apenas lo gusta y siente el mentol y todo eso, generan una broncodilatación rápida, hay un reflejo, hay una acción química. Esa es la parte mágica que no entendía a lo mejor aquel primitivo, pero sabía que sirve, o la trementinaria gallega que iba por la montaña. Pero ¿qué importa que no conocía la química? Había algo. El tema es que la magia esconde el origen también de quién habrá descubierto eso que es tan complejo, porque para hacer la destilación tenés que conocer un procedimiento también. Y eso es lo que se pierde, y entonces ahí entramos en el concepto de lo mágico. Después está el otro concepto que se asocia siempre, y es por la idiosincrasia que tiene el ser humano, de ser sugestionable. Y ahí aparece lo que llamamos en clínica moderna, en la medicina, lo psicosomático. La psiquis que actúa sobre el soma. El soma es el cuerpo. También hay enfermedades que se descubrió que son somatopsíquicas. O sea, que me siento mal corporalmente, pero que afecta a mi psiquis. Por lo tanto, una persona, a lo mejor, con un trastorno crónico del hígado, puede convertirse en una persona muy irritable, irascible y agresiva, cuando antes era apacible. ¿Qué le pasa? Bueno, esa persona está teniendo una enfermedad del hígado y resulta que le cambió el carácter. Es somatopsíquico. Eso. Esto lo descubrieron en la medicina oriental, en los chinos, donde descubrieron, y yo lo constato cada día y cualquier profesional que trabaja con estas disciplinas integradas entre la medicina de Occidente y los conocimientos de Oriente, tratamos de confirmar y verificar por qué actúan. Los chinos clasificaron en 5 órganos principales las 5 emociones, los caracteres, y justamente al hígado le atribuyeron la ira. La ira y lo irascible puede enfermar al hígado y viceversa. El exceso de alegría y la risa al corazón. Y yo he verificado, y muchas personas con trastornos cardíacos y todo, que a veces que tienen una risa fácil,
o que se ríen a veces donde no hay que reír, y hace esa carcajadita corta, siempre tiene una tendencia fácil a eso. Corazón, dice el pulmón, el llanto. La persona que tiene llanto fácil, o en una temporada cualquier cosa le hace llorar, energía del pulmón está baja, está mal, persona con problemas pulmonares. Bueno, el miedo, que es una de las más embromadas, ¿no? Porque afecta la energía renal, los riñones gobiernan el miedo. En realidad los chinos, si uno lo traduce, dicen los riñones son la sede del miedo, el asunto del miedo. Los pulmones son la sede del llanto, el corazón la sede de la alegría. Así ellos ponen, si uno traduce el término literalmente. Pero después verificamos nosotros que sí, efectivamente, en los riñones, adyacente a ellos, se encuentran las glándulas suprarrenales, también llamadas adrenales, porque están adheridas a los riñones. Y de ahí viene la adrenalina, la famosa hormona del estrés. Entonces calculen que tenían bastante razón entonces cuando lo asociaban al miedo. Y está la otra antagónica, que es la noradrenalina, que frena, es antagónica, frena la acción de la anterior. La adrenalina acelera el corazón y la noradrenalina lo frena. La noradrenalina por ahí te da ganas de ir al baño. Y por eso ahí dicen, y lo digo brutamente así, ¡ah, te cagaste! Dice uno, por el miedo. Y en ese momento actuó la noradrenalina, la sede del miedo que está en los riñones. Si el miedo se prolonga en el tiempo, porque una persona tiene su vida amenazada, está acuciada de peligros constantes, tiene miedo de perder algo que le costó mucho obtener, vive con paranoia, todo eso, las glándulas suprarrenales se le van agrandando. Se hace una ecografía a uno y ve que el tamaño de las personas afectadas con estos miedos, pánico constante, tienen agrandado las glándulas suprarrenales. Y se agrandan porque hay una insuficiencia, no puede producir la misma cantidad de hormonas para responder al estrés, y entonces las glándulas se agrandan. Si no, no deberían estar agrandadas. Así que vemos cómo concuerda, lo que estoy explicando ahora tiene mucho que ver con la ciencia occidental y muy comprobada, pero lo estoy haciendo a propósito para confirmar la veracidad de lo que dicen antiguos sabios que todavía no saben quién habrá originado aquellos conocimientos de más de 3.000 años de antigüedad. Se constatan en estudios de escolásticos de la Edad Media en China que publicaron en el año 1500, más o menos cuando era el Renacimiento en Europa. Allá en el Extremo Oriente había unos sabios que ya recopilaron toda una lista de vegetales, una farmacopea, y ellos mismos ponían los escolásticos, y estos conocimientos los vienen dados desde hace más de 2.500 años. O sea que a su vez estaban en el año 1500 y ya eran conocimientos antiguos, que lo atribuían a Shen Nun. Shen Nun, llamado, es uno de los emperadores legendarios de la China cuando se originó. El primero Fuxi, que fueron los que fundaron el Celeste Imperio. Hay una leyenda sobre eso, sobre la tortuga, el dragón, todo eso. Y Shen Nun es un personaje que hay monumentos en China, que uno lo ve al monumento de Shen Nun. ¿Cómo es el monumento de Shen Nun? Es un tipo fornido, con unos bultos en la cabeza. Dice que a los sabios les salían unos bultos en la cabeza. Por acá, ahí yo tengo uno chiquito, pero este no creo que sea por eso. Pero estos tipos, cuando vos ves la estatua y ves, tienen esos bultitos, está vestido, se ven los músculos porque supuestamente era fornido, lo representan masticando un helecho, porque el tipo estaba siempre en los bosques y está vestido con una túnica hecha de plumas, de pájaros, plumas de aves, las tejían y se hacían unos mantos. Esa misma técnica la usaban los aztecas y los mayas también. Hay en los museos mantos hechos con las plumas de guacamayo, que son espectaculares. Eso lo usaban solamente la realeza. Ahí también tenemos otro hecho que debemos tener en cuenta. La conectividad que pudo haber en la historia muy lejana entre estas civilizaciones hoy distantes, pero en algún momento no eran tan distantes. Se sabe que habrá ocurrido grandes cataclismos en el planeta en algún momento. El más conocido de todos es cuando nos cuentan los del diluvio universal, pero que hasta el día de hoy no se puede precisar la fecha exacta en que pudo haber ocurrido,
porque incluso pudo haber ocurrido más de uno. Nosotros sabemos del último, el más reciente, que era la historia bíblica. Pero hay una protohistoria, no digo prehistoria, que es el distinto concepto. Hay una protohistoria, o sea, la historia antes de la que nos hicieron conocer a nosotros. Y acá hay otra cosa que debemos estar prevenidos. Es cómo nos educaron y nos criaron a nosotros en nuestra escuela y en nuestra cultura occidental, cristiana, influenciada por los poderes de turno, para que te den los contenidos que a ellos les conviene para mantener el statu quo, cómo están las cosas. Pero después con el tiempo uno descubre que hay otras cosas y otras culturas en el mundo. Cuando ahora se empieza a descubrir, como les digo, lo que cuentan los antiguos mayas en los códices que se están descifrando todavía en estos momentos. Hay cosas muy interesantes, pero hay unos capítulos dedicados a enfermedades típicas del trópico, como el cólera, por ejemplo, las diarreas y las parasitosis. Cómo los trataban los mayas y los aztecas con plantas, con yuyos, con hierbas, con infusiones. Una de las plantas más utilizadas ha sido aquí en América, en Mesoamérica, después todo nuestro, hasta el río Negro nuestro, desde el río Grande de ellos, el paico, un yuyo llamado el paico, acá lo llamamos paico, allá los aztecas y los mayas lo llaman epazote o epazotl. La TL era la letra típica de ellos, la TL al último, epazote. El epazote paico, que se llama también Chenopodium en latín, cuando Carlos Linné, el botánico sueco, hizo la clasificación botánica para el mamífero, todo clasificó el tipo, con una metodología, poner un nombre principal para el género y otro nombre secundario para la especie, el género de la planta y la especie. Por ejemplo, los géneros pueden ser cactáceos, por ejemplo los cactus, pero después cada especie tiene otro nombre secundario. El quenopodio es el paico, ambrosoide le llamaban, por el olorcito, tiene bastante olorosa la planta, tiene un olor limonado, y es un antiparasitario muy poderoso. Ahora bien, y acá volvemos a jugar con el tema del concepto de lo mágico, los mensajes ocultos. La magia en general se caracteriza por guardar mensajes cifrados, que quiere decir que solamente lo pueden ver ciertas personas y otras no. Entonces los grandes observadores empezaron a mirar y no sabían hasta que un día se dieron cuenta así. La flor del paico, las florcitas, son muy pequeñitas, larga una espiguita llena después de unas bolitas que son las semillas, cuando maduró se ponen rojizas, chiquitas, chiquitas. Cuando uno las mira con la lupa y hasta con el microscopio, cosa que por supuesto lo he hecho cientos de veces, he publicado hasta fotos en la web, todas esas cosas, lo vemos y vemos la forma de la semilla es idéntica a la forma del huevito de oxiuro. ¿Y qué es el oxiuro? Es un parásito, el oxiuro. También hay áscaris que son lombricitas, lombrices que contaminan los chicos, muchos de las zonas rurales sobre todo, se han contaminado más de una vez y la abuela decía, hacer un té de paico, hacía el té de paico. Estaba la lombriz solitaria, que es la Tenia sanguinata, ya esta más grande y más mala, digamos, logra una longitud importante y nos empieza a habitar en el intestino, y la única manera de soltarla bien del todo, porque había un problema con el platelminto, le llama, o sea, un gusano plano, ¿no? Tiene una cabecita que queda agarrada, mordiendo adentro del intestino, y todo el cuerpo queda por ahí bollando como si fuera, tiene la forma de un videíto plano, un tazonito, y bueno, cuando la criatura supuestamente en las deposiciones lo despide, se corta el segmento, pero quedó adentro de la cabeza todo. Entonces ya sabían los antiguos americanos qué había que hacer. Tenemos que usar otra cosa. Primero, el parásito tiene que tener hambre. Vamos a darle hambre. Así que 2 días de ayuno. Criatura, 2 días de ayuno, lo mínimo le da una, chico, lo mínimo, pero si no, no vas a largar la lombriz. ¿Y qué hay que hacer después? Ahora la lombriz tiene hambre, entonces le vamos a dar de comer ahora. Y preparaban semillas de zapallo, el zapallo, machacadas. En un mortero rompían las semillas de zapallo para que larguen algo de la pulpa, y hacían una masilla con miel. Entonces la criatura con hambre se mandaba esa golosina, no es mejor que un bonobón. La semilla de zapallo tiene un alcaloide,
que ataca directamente a la cabeza de la lombriz esa y la hace largar. O sea, la empieza a matar. El tema es que después con la motilidad intestinal se va a despedir. Y el paico lo que hace, después tomaba un té de paico y terminaba de matar los huevitos de la lombriz. Porque una cosa es que vos largués la lombriz, pero también tenés que limpiar de los huevitos que te había dejado puestos. Por eso hay personas, incluso adultas, que han vivido con parásitos durante años y nunca se lo han sabido sacar hasta que cayeron de un tipo que les dijo que haga esto y nunca más tuvieron problemas. Fíjense. Mientras tanto le habían dado mebendazol, que es un antiparasitario que venden en todas las farmacias, que se toma 5 días, 4 días, pero no había caso, ¿no? Tenía una mejora temporaria, pero volvían a germinar los otros huevitos que había dejado el anterior parásito y se crearon ciclos sin fin. Entonces, ahí vemos, ¿no? Hay una inteligencia que tenemos que ir rescatando de aquellos que han hecho calificar los prejuicios de Occidente de ignorantes, charlatanes, campesinos, gente como es analfabeta. Dicen, no, sí es analfabeto. Pero recuerden el concepto que dije primero, con el tema de la relación de la escritura y lo que es el conocimiento. Ser analfabeto no necesariamente significa ser ignorante. No. Ahí tenemos que revisar ese concepto. Tampoco conviene, lógicamente, porque digo, ya que tengo el alfabeto, aprovecho y voy a tomar nota de esto y voy a seguir propagándolo con más facilidad. Amén, que también va a haber que usar traductores porque cada uno tiene su escritura, tiene su idioma en el mundo. Tal es así que cuando nos conocimos acá con un colega presente, el amigo Jorge, colega neurólogo también, en el año 2014 yo había dado un curso de acupuntura, un seminario de acupuntura en aquel entonces, y hablábamos en ese momento yo había expuesto también el tema de cómo los chinos nombran algunas cosas, cómo las nombramos nosotros, y que al final, si concordamos, está todo bien. No hay ninguna cosa que no se pueda comprobar. Por ejemplo, una planta, te digo, el hipérico. Si han escuchado nombrar hipérico o hipericón, también le llaman hierba de San Juan. Y lo que se utiliza son las flores, que son amarillitas. Una flor amarillita, una especie de margarita. Esta planta se utiliza mayormente como antidepresivo. Incluso hay un medicamento que figuraba en el listado de la farmacia, de marca Ipax. Creo que ahora le cambiaron el nombre, pero era con H, I-P-A-X, Ipax. Estaba hecho con extracto de hipérico. El hipérico, o hierba de San Juan, en guaraní, en el idioma guaraní, le llaman Kaabo Torí, pronunciado así, Kaabo Torí. Ahora se llama Kaabo Torí. ¿Qué es eso? El hipérico, porque está mal de ánimo, está deprimido, dale eso. Entonces volvía el entusiasmo, la saliva. Entonces, ¿qué significa? Porque también tenemos que estudiar el origen de la palabra. ¿Y qué quiere decir? Kaabo en guaraní se refiere a todo arbusto pequeñito, de escasa altura. Mayormente hasta 25-30 centímetros le puede decir Kaabo, genéricamente. Sería el nombre genérico como el del Linneo cuando clasifica, en guaraní se clasifica. Y Torí, la palabra Torí en guaraní quiere decir alegría, entusiasmo, contento. Entonces, Kaabo Torí es el yuyo de la alegría. Vamos a traducirlo así. Es correcta la traducción. Yo he hablado con profesores de guaraní, que es una lengua oficial ya en Corrientes y también en el Paraguay es la lengua oficial. Bueno, sí, yuyo de la alegría es el nombre de la hierba de San Juan, porque es un antidepresivo. Y cuando estudiamos cómo se llama en China, en aquel libro que hicieron los del año 1500, cuando juntaron la lista del legendario Shen Nung, ese que vivía en el bosque y todo, y que había hecho la primera recopilación, con 800 plantas. Una de ellas, traducida, hay una planta que traducida quiere decir hierba de la alegría. Allá en Chile no. Entonces yo me puse a buscar, a ver cuál es, vamos a ver cuál es, con el nombre botánico. ¿Cuál es? El Hipericum perforatum. Es la misma. Cuando digo, ¿cómo? Hierba de la alegría, pero ya lo llamaban los chinos así hace 3000 años,
Y el guaraní lo llama igual, nada más que en su idioma, ¿no? Entonces vemos cómo hay algún común denominador que se nos escapa, que en algún momento, lo que yo intuyo, es que hubo una gran ciencia médica global en el mundo, en humanidades anteriores, que después, bueno, por distintos cataclismos, se dispersó. Pero algunas partículas fueron quedando y volvieron a germinar en las civilizaciones. Y algunas de tal modo que se mantuvieron en el tiempo. Como este maravilloso libro de la alegría, aquí hay gente que viene tomando ribotril, clonazepam y por ataque de pánico, qué sé yo, y un día se me ocurrió recetarle este Tipax. Y si no conseguiste en la herboristería un paquetito que venden en las herboristerías, pedí Impélico. Y te van a dar un paquete con florcitas amarillas secas. Te haces un té de esos 2 veces por día. La última mejor tomarla antes de acostarse. Y te va a cambiar el humor, porque tiene un efecto psicoactivo. Trabaja como un psicofármaco. Pero es un psicofármaco hecho a la medida de la naturaleza humana. No es sintético, fabricado derivado de la industria del petróleo que impuso Rockefeller para destruir y competir con la naturaleza. La vitamina C, todos sabemos que está presente en los cítricos, en la frutilla, en el perejil, que la descubrió, se descubrió en un ají, Saint-Georges, es un nombre del húngaro que lo descubrió, en el ají, en el paprika, el ají picante, más también el que pica mucho y uno dice una palabrota. Ese tiene más vitamina C que la naranja, que el limón, todo eso. Y él sacó el primer extracto, allá por la década de 30 o de 40, por ahí, hasta que finalmente el laboratorio Roche lo contrató, compró la patente, nos hicieron el redoxón, pero después descubrieron que la podían sintetizar. O sea, ya no la sacaban de la destilación del ají, de la naranja, del limón, no. A través de la química, con la industria del petróleo, sacan los carbonos, hacen unas reacciones y después en un cultivo de bacterias, que es la Escherichia y levaduras también, las bacterias terminan de siendo la fábrica final. ¿Pero para qué hacen esto? Para poder patentarlo, como es un producto que si era puramente de la naturaleza no lo podés patentar, porque ya está, nadie va a patentar lo que es natural, pero sí se puede patentar lo que es artificial. Es lo que está pasando hoy día con los cannabinoides, el cannabinoide. En la guerra que hay entre usar el cannabis natural y el cannabis que nos van a vender en la farmacia es porque hay una molécula alterada, sintetizada en laboratorio, que nos permite cobrar regalías por esa patente. Entonces vos vas a pagar 2.000 pesos por un frasquito de 5 mililitros, ¿viste? Y por ahí alguien lo supo hacer con aceite de oliva y glicerina y dejando macerar y todo eso, bueno. Ahí por eso vamos al arqueo de cómo va el tema y cómo sigue siendo mágico todavía el componente de cómo actúa cada cosa. Otra parte del componente mágico es las formas. Lo que se ve oculta otro mensaje. Entonces yo había traído un par de láminas acá para mostrarles una evidencia que hasta ahora he visto que en los años que estoy publicando cosas que ningún otro hizo esta referencia en el mundo. De hecho, el único que hace referencia a esto que les voy a contar soy yo, pero lo cierto es que está comprobado, y hay otros colegas que ya lo aceptaron de Europa y todo esto, y una académica que me mandó una carta por internet de Canadá, una doctora canadiense que me pidió permiso para utilizarlo. Bueno, el tema es esto. Yo, trabajando sobre la teoría de las signaturas, que quiere decir que por la forma que tiene la hoja, la raíz, la planta, un fruto semejante a un órgano del cuerpo, es por ahí donde va a actuar este fármaco o medicamento. Entonces, una de las cosas que siempre me gustó y lo cultivo yo es el ginkgo biloba. El ginkgo, acá hay unas hojas del árbol del ginkgo, ya están secas. Incluso algunos, si conocen este árbol en los barrios, ahora está soltando las hojas y están de este color. Tal es así que esta la recolecté yo mismo esta mañana de la vereda. Yo te oí estas hojas. Estas no, estas hojas fueron arrancadas cuando estaban verdes en el árbol y son de un árbol macho. En cambio estas son de un árbol femenino. Fíjense que hay una diferencia. El árbol femenino tiene más forma de abanico. Fíjense, la hoja en forma de abanico. En cambio, la hoja masculina se bifurca más. Incluso puede tener hasta 3 lóbulos distintos. Se puede ver claramente.
Bueno, esta es la masculina y esta es la femenina. Las masculinas prácticamente ya han soltado todas sus hojas, por eso hoy todavía encontré femeninas, porque las masculinas, cuando llegue la primavera, van a brotar 15 días antes las nuevas hojas y después de 2 semanas van a brotar las femeninas. Es la inteligencia de la planta, para no agotar su energía reproductora, la planta macho brota antes, genera su polen antes y después espera la cita. Románticamente, espera que venga la novia 2 semanas después. Ahora ya, el novio ya se retiró y la novia está con frutos. Pero acá lo interesante es que la hoja del ginkgo biloba se está utilizando hace muchos años en la farmacopea como un medicamento para mejorar la circulación cerebral. Se utiliza específicamente en gente que estudia con problemas de memoria, como coadyuvante en el Alzheimer junto a otros fármacos, todo trastorno cognitivo. Utilizan la hoja de ginkgo, el extracto de la hoja, porque tiene unos flavonoides, que son sustancias, pigmentos, que van a parar, pero muy específicamente, a la circulación cerebral. No se distribuye mucho en otras partes del cuerpo. ¿Cómo se puede comprobar esto? Lo han marcado con tritio radiactivo y luego sacan una pantalla a la persona que estuvo sometida a ese estudio y ven dónde se acumula el fármaco después de un rato. 1 hora después y la placa da todo de la cabeza para arriba. Ahora, lo que ustedes no llegan a ver ahí, a lo mejor, porque está lejos, pero si lo ven cerca, tiene una particularidad la hoja del ginkgo. Todas las nervaduras, creo que las hojas todas tienen nervios, que forman una red, una nervadura. Generalmente en forma de mosaicos, pero no. En el ginkgo, todas las nervaduras se van abriendo en abanico como un rastrillito, y acá hay como 280 líneas. ¿Sí? Alguien puede verificar, o si quieren, ahí se distingue. Fíjate cómo los nervios siguen una ruta en abanico, paralelos, siempre, hasta llegar al borde a abrirse. Eso lo pueden ver cuando vean un arbolito de ginkgo por ahí, vean la hoja, es interesante porque además les digo otra cosa, que el hecho de yo haber recogido estas hojas, en el momento que lo hice, hay una energía. Esta planta tiene una energía particular. ¿Saben por qué? Porque es la única que sobrevivió después del último diluvio universal. Es el fósil viviente. Son plantas que la mayoría de las otras especies que conocemos de plantas aparecieron después del diluvio. Los pinos, los cactus, las rosas, los helechos actuales. Pero el ginkgo no. ¿Ven cómo los nervios se forman?